En esta sección analizaremos el funcionamiento de la estructura de casos, la cual es fundamental para elegir diferentes códigos a ejecutar, dependiendo de ciertas condiciones dadas. Al crear una estructura de casos, o case structure, se generarán dos casos, uno para el caso true y otro para el false. La ejecución de estos dependerá de la condición que se establezca en el selector. Es importante mencionar que esta estructura de casos cambiará su funcionamiento, dependiendo del dato de entrada en la terminal de selector. En esta estructura es posible generar casos para entradas numeric, strings, boolean y nums, errores entre otros. Por lo anterior podemos concluir que la estructura de casos o case posee dos o más subdiagramas y que utiliza un valor de entrada en un selector para determinar qué caso ejecutar. En la parte superior de la estructura se encuentra la etiqueta del selector, donde se muestra el código a visualizar de cada caso. A la terminal del lado izquierdo se le llama terminal selectora y está representada con un signo de interrogación. Es aquí donde enviamos los datos para definir el caso a ejecutar. Al dar clic derecho al borde de la estructura de casos, será posible manipular, agregar o eliminar los casos deseados. Como se mostró con anterioridad, la estructura de casos o case se adaptará a la entrada conectada en la terminal de selector, permitiéndole funcionar con entradas numéricas, booleanas, strings, de error, rim y num entre otros. Dependiendo de los datos usados para la selección, será necesario establecer de forma diferente las condiciones para cada caso. Una de las adaptaciones de esta estructura es que si la conectamos a una terminal de error, automáticamente genera dos casos, uno con error y otro sin error. Este formato es muy utilizado dentro de los subbase, con el fin de adaptar la ejecución dependiendo si se presenta un error en las terminales. Para transmitir los datos fuera o dentro de la estructura case, se crearán automáticamente túneles en los bordes. Cuando los túneles son de entrada, siempre aparecerán como cuadros sólidos, esto debido a que la estructura funcionará adecuadamente, sin importar si son usados en todos o ninguno de los casos. Por el contrario, en los túneles de salida, solo se mostrarán los túneles sólidos, si presenta conexión en cada caso de la estructura. En caso contrario, el túnel aparecerá con el borde de color pero con el centro blanco. En esta condición, se romperá la flecha en LabVIEW y no permitirá su ejecución. Si se necesita depurar el programa, aunque el código esté incompleto, se le puede dar clic derecho en los túneles incompletos y seleccionar Use Default If and Wire. En esta opción, si la estructura de casos no tiene algún valor conectado al túnel de salida en uno o más casos, entregará valores por default en esas condiciones. En esta pregunta de ejemplo, se muestra una estructura case, conectada a una constante numérica entera, y considerando las opciones de los múltiples casos, la estructura ejecuta el caso por defecto, ya que la entrada al selector de caso no corresponde con ninguno de las condiciones. Por lo tanto, la respuesta correcta es la presentada en el inciso D o 36. En esta pregunta se cuestiona, por los datos no aceptados en la terminal de selección, y aunque se pueden conectar múltiples tipos de datos. Hay que mencionar que los arrays no se aceptan, debido a que el terminal de selector de la estructura case requiere un valor escalar. Por lo que la respuesta correcta es la presentada en el inciso A. Si te gustó o te sirvió esta información, por favor regálanos un like, suscríbete y activa la campana.